Vamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y me acompaña aquí en el estudio este viernes Jorge Sales Boyoli. Él es socio fundador del despacho Sales Boyoli. ¿Cómo estás? Hola, buenas Sergio, tardes. gracias por estar aquí. Pues hay muchos asuntos y qué bueno que pudiste venir porque ahora que está dando la renegociación del Telecán, sobre todo en la cuarta ronda, se empezaron a plantear algunos asuntos complejos para México que son la diferencia entre salarios. Fue planteado no solo por Estados Unidos, que tiene un movimiento sindical fuerte, sino también por los canadienses que ven en la diferencia de horarios, de salarios, una ventaja comparativa para México. ¿Cómo entenderlo y sobre todo cuáles son los márgenes de acción que puede haber en esto? Porque pues simplemente estamos hablando de realidades muy distintas, por lo menos desde el punto de vista de un salario. Sí, yo creo que hay mucho margen de maniobra para México. Hay que partir de algunas premisas y una de ellas es la asimetría entre las dos economías. Cuando distintas economías deciden integrarse a un esquema global como el de libre comercio, como el de la Unión Europea, cada uno lleva a la mesa sus ventajas. La ventaja con la que México llegó desde hace 22 años fue con un importe de salario bastante competitivo, que hoy nos está pasando una factura como país. México construyó mucho de su atractivo de inversión con un salario bajo. Da la impresión que pagar 80 pesos diarios, lo que es 800% menos de lo que se gana por hora en Estados Unidos, raya en lo inmoral. Entonces la brecha es muy amplia y el margen de maniobra es muy amplio. Por supuesto que homologar los salarios entre México y Estados Unidos sería, desde el punto de vista comercial, suicida para México, porque perdería cualquier ventaja. Y ya no hablemos de política monetaria, ¿no? Porque hacer un aumento de salarios, ahora que veía una gráfica muy interesante que traías, pues por ejemplo en el 75 había aumentos salariales de 320%. Así y es. le cuento la inflación donde se ubica. Venezuela sabe muy bien esa historia. Efectivamente, Venezuela conoce esta historia. Pero también creo que en México debemos construir con otros temas que nos ayuden. En conclusión, el salario debe incrementarse, no solo por las presiones de libre comercio, que son importantes, sino también porque estamos pagando un salario de los más bajos de la región y eso nos está pasando una factura en lo que ahora se llama un dumping laboral, junto con los sindicatos, los salarios. Pero creo que México también debe poner el foco en otros temas que están comunicándose de manera, entendidos en un contexto de negociación, pero de manera quizá no del todo correcta por Estados Unidos. Por ejemplo, nos han dicho que México se convirtió en la aspiradora de los empleos de Estados Unidos. Y esto no es correcto porque tenemos análisis en la firma donde evaluamos 22 años de libre comercio, la pérdida o creación de empleos neta en México y en Estados Unidos. Es decir, empleos generados y empleos perdidos, ¿cuál es el resultado neto? En Estados Unidos, en 22 años de libre comercio, se han perdido 4.6 empleos. Y en México, en 22 años de libre comercio, se han generado 1.9 millones de empleos. Este es un dato interesante porque si México hubiera aspirado todos los empleos de Estados Unidos, como decía aquel candidato Ross Perot, que quizá nos recuerda a alguien en estas fechas, si eso hubiera sido así, México hubiera creado más de 5 millones de empleo y no es cierto. Entonces hay otros factores. Está el factor de la tecnología, todo el tema migratorio en Estados Unidos. Y hay un proceso muy relevante de automatización que incluso se puede convertir en una amenaza para México. Es decir, cuando yo veo la fábrica que tiene Elon Musk de Tesla, estos vehículos eléctricos en Fremont, en California, pues resulta que no es intensiva en mano de obra. Es decir, ya la mano de obra hacia el futuro no muy lejano, estoy hablando de un lustro, 5 años, no va a ser un diferenciador competitivo para ningún país, incluyendo el nuestro. Así es. Entonces, ese es un dato que vale la pena poner en la mesa cuando se empiece esta discusión de los salarios, de si México se trajo todos estos empleos o no. Y luego el otro dato interesante es que los empleos manufactureros en México y en Estados Unidos tienen el mismo comportamiento en los últimos años, especialmente en los años de libre comercio, excepción hecha de la crisis del 2009. Si en México, en el sector de manufactura, se pierden empleos, en Estados Unidos se pierden. Claro. Y si se generan empleos en Estados Unidos, se generan empleos en el sector de manufactura también. Porque son cadenas de valor, ¿no? Son cadenas en las que están integrados. Ahora, regresando al tema que planteabas de la necesidad de incrementar los salarios, lo que está diciendo el sector privado no es un tema de salarios, sino de productividad.
¿Qué decir ante ese argumento? Porque es cierto también que cuando vemos las mediciones de la OCDE, pues resulta que los mexicanos no somos muy productivos. Aunque trabajamos más horas. Aunque ¿verdad? trabajamos, sí, como los japoneses, ¿no? Que viven 18 horas en el trabajo y son más productivos que los franceses que se van de vacación. Pero ¿qué contestar a este tema de la productividad? Es decir, ¿es primero el huevo o la gallina en términos de primero que aumente la productividad y los salarios los van a seguir o nunca ha ocurrido en el mundo? ¿Cuál es tu óptica de eso? La óptica personal y la óptica de la firma que ha hecho análisis de esto y que convive con empresarios, con industria extranjera, con industria nacional, es la siguiente. Es un tema, perdón la analogía, pero es muy ilustrativa, como la obesidad. Es multifactorial. Claro. No solo hay una causa. Creo que se deben separar las causas y atacarlas de manera distinta, cada una de las causas. No atacar el síntoma, sino atacar la enfermedad. El tema de la productividad es un tema relevante, los indicadores nos lo han hecho patente y se puede vincular una parte de ese incremento a la productividad. Pero hay otra parte que obedece a una especie, como decía el Papa Juan Pablo II, una hipoteca social, ¿verdad? Hay una hipoteca social cuando ves estas gráficas como las que conversábamos en el corte, donde hay una brecha enorme entre el poder adquisitivo y la retribución del mínimo, que debiera ser eso, la cantidad más baja con la que una persona podría vivir. Entonces, creo que son dos componentes de los 3 o 4 componentes importantes en el incremento. Me parece que ver el enfoque solamente con un incremento directo y no pensar en la inflación, que parece que otra vez se vuelve a poner en control, tú lo sabrás mejor, Rodrigo, después de algunos meses en los que estuvimos viendo algunos picos interesantes o preocupantes. Yo creo que se debe atacar de manera integral. Una parte sí es el poder adquisitivo del salario, que ya venían esfuerzos que enarboló primero el todavía jefe de gobierno y que después se volvió como un tema de política nacional, se desvinculó con todo este tema de la unidad de medición, la UMA. Esa es una parte de la tarea. La otra parte es la productividad, pero también la otra parte está en el empresariado que sabe que no debe o no tendría por qué pagar solo el mínimo, ¿no? Vincular a la productividad, vincular a los bonos. Y luego en las comparaciones con Estados Unidos y México también hay que hablar de las prestaciones. México no tiene un seguro de desempleo, por ejemplo, que termina siendo un incentivo más o menos perverso para los salarios o para que la fuerza de trabajo no se emplee y utilice ese seguro. Ahí hay asimetrías, El pago de una prestación laboral muy polémica, que es la PTU, la participación de utilidades, que en otros países no está porque está vinculada a la productividad, no a la rentabilidad que a veces genera el estratega del negocio. Entonces creo que se debe hacer una integración y una comparación pues de manera holística. Por supuesto. Ahora, ¿ves que ha avanzado el marco regulatorio laboral mexicano últimamente? Porque yo recuerdo que todavía en la administración anterior de Felipe Calderón, pues se echaban las campanas al vuelo porque se hicieron ciertas reformas laborales. Sí. Pero de repente sigo viendo, por ejemplo, digamos, el que es obligatorio tener que afiliarte a un sindicato, que vienen sindicatos y te cierran la empresa. Sí. Porque aunque tus empleados no quieran estar sindicalizados, pues ni se sindicalizan, te ponen un sindicato charro. En fin, parecería que todavía es un campo minado también para los emprendedores, que finalmente serán los creadores de empleo hacia el futuro, más fuertes todavía que la gran empresa. ¿Cómo ves el marco regulatorio laboral en México? Yo lo dividiría en dos partes. Por un lado, hay indicadores que muestran resultados favorables de los ajustes que se hicieron en materia laboral desde el 2012, con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, hasta estos nuevos esquemas de incorporación fiscal de lo que antes eran los regímenes de pequeños comerciantes. Y también una inspección del trabajo mucho más comprometida, mucho más agresiva, si me permites el término. Es un hecho que la fuerza laboral formal en México ha crecido en este sexenio. Claro. Eso, otra vez, tiene muchas causas. Modalidades nuevas de contratación de la reforma laboral, se flexibilizó, aunque muy poco, no suficiente para el empresariado, las formas de despido, mejoró la inspección del trabajo, se incorporaron al régimen fiscal a muchas personas, todo eso ayuda. Pero luego está el otro tema, la otra cara de la moneda, que es uno de los reclamos del TLC, es toda esta cuestión del sindicalismo mexicano que parece anacrónico, que parece absurdo, que es un poco contradictorio. Sí, y que a diferencia de las economías europeas, ni siquiera protege al trabajador, ¿no? Porque es el peor de los mundos. Tienes un sindicalismo fuerte, pero que no protege al trabajador, digamos, perjudica a los empresarios y perjudica a los trabajadores. Sí, efectivamente. Ahora resulta
que los sindicatos de Estados Unidos hablan de dumping laboral porque los sindicatos mexicanos dan la impresión de ser sindicatos a modos de la inversión, controlados políticamente para que las inversiones no se vayan. Y entonces, por el último por el que ven, es por los trabajadores. Y ahí están los líderes sindicales, esos sí viven a lo grande, uno en Canadá y bueno, están por todos lados. Y con otros aquí en avionetas México. y todo. Exactamente. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos.